Medida de tendencia central. La siguiente tabla de datos indica el tiempo en minutos que 30 físico-culturistas le dedican a la tonificación de sus músculos diariamente en un gimnasio. La mitad del grupo dedica un tiempo en minutos mayor o igual a para tonificar sus músculos diariamente en el gimnasio. Esta parte de aquí, lo que sirva para completar lógicamente este enunciado, sería la opción de respuesta que tenemos que escoger. Nos indica que son 30 físico-culturistas que se ha hecho este estudio y nos dan también una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalo de clase. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, dos columnas. Básicamente con esta información vamos a hacer los cálculos necesarios para escoger una opción de respuesta. ¿Cómo se debe resolver este reactivo? Debemos interpretar qué es lo que se pide. No nos indican de manera precisa, de manera precisa en sí cuál medida estadística tenemos que utilizar. No nos indica claramente use esta medida o el valor de la media aritmética es tal, el valor de la moda es tal o el valor de la varianza es tal. No nos indica. Lo que trato de decir es que hay que interpretar este problema para hacer los cálculos correctos. Donde debemos enfocar la atención es en esta parte de aquí, en este segundo párrafo. Me indica la mitad del grupo, o sea el 50% de todo este grupo de físico-culturistas. Dedica un tiempo en minutos mayor o igual a para tonificar sus músculos diariamente en el gimnasio. Acordemos de los conceptos de cada una de las medidas de tendencia central, como por ejemplo, la media aritmética es el valor que se obtiene al sumar todos los datos, multiplicado por su frecuencia y dividiendo el resultado entre la cantidad de estos mismos datos. ¿Nos piden algo parecido a ese tipo de promedio? No, podemos descartar la media. Podemos acordarnos de la moda, el valor con mayor frecuencia absoluta. De esta columna vemos que la mayor frecuencia está aquí, 10. Posiblemente la moda se encuentre en el segundo intervalo de esta tabla de frecuencias. O sea, el valor que más se repite, que tiene mayor frecuencia. ¿Nos piden algo similar a eso? Podemos observar que no. Aquí nos indica la mitad del grupo. Pero si analizamos la mediana, es el valor que ocupa la posición central, si n es par, o sea el número de datos. En el caso que el número de datos sea par, acordémonos que la mediana es por lo general el promedio de los dos datos centrales o número del centro. Todas estas series o datos cuando están ordenados. Cuando la serie es par se hace ese promedio. Se suman los dos valores y divide para 2. Entonces me estarán pidiendo hallar un valor central, porque cuando tenemos un valor central, el 50% de los datos por un lado estarían por debajo de ese y la otra mitad de los datos estarían por encima de ese dato. Vemos que el concepto análisis o interpretación de la mediana se asemeja bastante a lo que pide aquí. De hecho, tenemos que descubrir o calcular cuál valor al completar este enunciado le da un sentido lógico. Entonces, con eso podríamos inferir que debemos de calcular la mediana para este tipo de datos agrupados en intervalo de clase. Si no fueran agrupados en intervalo de clase o datos simples, simplemente se los ordena la serie y ve el dato central. Como dice la teoría estadística, para la mediana, para intervalo de clase, tenemos que emplear una fórmula. De hecho, antes de aplicar la fórmula, tenemos que ver la posición.
Tenemos aquí la tabla. Tenemos que primero encontrar el intervalo en el cual se estima que se encuentre la mediana. ¿Y de qué forma se hará eso? Tenemos que ver la posición de la mediana. Simplemente debe tomar n dividido para 2, es decir, el número de datos del estudio, que en este caso es 30, y lo divide para 2, que le da 15. O puede sumar la columna de frecuencias absolutas y le tiene que dar 30, y lógicamente este valor siempre coincide con el de acá, ya que, repito, esta otra columna es de frecuencias acumuladas o frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, la posición da 15. ¿Dónde buscamos el 15? En esta columna de aquí. No hay 15. Cuando no coincide el dato exactamente con lo que nos da acá, buscamos el dato que le sigue. ¿Cuál es el dato que le sigue? 17. Por lo tanto, yo voy a trabajar con este intervalo, que es el tercero. El tercer intervalo. Yo voy a trabajar con este intervalo, cuya frecuencia absoluta es 5 y la acumulada es 17. Es decir, la mediana se encontraría en el tercer intervalo. Una vez determinando la posición, tenemos que emplear la fórmula para o bien se estimar la mediana o hallar el valor lo más real posible, ya que aquí nomás disponemos datos en intervalos. Por lo que recordar la fórmula es la de aquí. Una vez que tiene la fórmula, simplemente aplique, reemplace los datos y aplíquela como está acá. Este es el símbolo de mediana. L sub i, límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana, que es 45. Aquí está. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Yo estoy trabajando con el intervalo 45-50. El uno es el inferior y el otro el superior. N dividido para 2 ya sabemos que es 15, menos f sub i menos 1. Es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Vemos en la columna de frecuencia acumulada, el intervalo anterior es 12. Es decir, el segundo intervalo, la frecuencia acumulada es 12, y este es el dato que vamos a emplear. Si dijera solamente f mayúscula sub i, significa la frecuencia acumulada del intervalo donde se encuentra la mediana. Pondríamos 17. Si dijera f sub i más 1, trabajaríamos con 23. Pero como indica menos 1 es el anterior, trabajamos con 12. El intervalo anterior del tercero es el segundo, y la frecuencia acumulada del segundo intervalo es 12, como está acá. Trabajamos con 12. F minúscula sub i es la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Esta es la columna de frecuencia absoluta. La mediana se encuentra en el tercer intervalo y el valor es 5. Por lo tanto, ocupamos 5. Por A sub i, que es la anchura o amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana. Para hallar la anchura, y lo voy a poner por aquí, la amplitud o la anchura del intervalo, no es algo complejo. Básicamente es el límite superior menos el límite inferior. Es un cálculo bastante concreto. 50 menos 45 y queda 5. La anchura del intervalo es 5 y ese es el valor que hemos puesto acá. Voy a un poco borrar esto de aquí. Así tenemos un poco más organizada esta presentación. Voy a borrar un poco para organizar adecuadamente los datos.
Con lo que queda allí ya simplemente de forma aritmética tiene que resolver las operaciones. Simplifica, puede hacerlo. 15 menos 12, 3. Y finalmente la mediana es 48. Es lo que nos da. ¿Cómo se interpreta una mediana? ¿Qué quiere decir cuando una mediana nos da 48? De entrada indicaría que el 50% de los datos o la mitad de los datos están por debajo o también por sobre 48. Ustedes se pueden imaginar una serie de datos, una serie ordenada, bien sea de forma creciente o decreciente. El valor del medio, supongamos que es 48, significaría que por un lado el 50% está por debajo y por otro lado por encima de dicho valor. Sin embargo, analizando el problema, desde luego la respuesta es 48. Y hablando que el 50% de los datos están por sobre o por encima, coincide con esto, la mitad o el 50% de todos estos físico-culturistas dedican 48 minutos, un tiempo mayor o igual a 48 minutos. Todos estos datos que los han agrupado en intervalos, el 50% de los mismos están por encima de los 48.